¿Y si te dijera que el hielo que cubre gran parte de nuestro planeta es en realidad una máquina del tiempo? Sí, como lo oyes. Una gigantesca cápsula del tiempo que ha guardado durante miles y miles de años secretos de un mundo perdido. Un mundo dominado por bestias increíbles que creíamos extintas para siempre. Pero, ¿y si te digo que estamos empezando a encontrar a sus habitantes? No sus huesos, no sus fósiles, a ellos, tal y como eran, congelados en el instante de su muerte, esperando a ser descubiertos. ¿Te atreves a mirar dentro del congelador más antiguo del mundo? Pues prepárate, porque hoy vamos a hacer un viaje alucinante a la edad de hielo. Estos son los 7 animales prehistóricos más increíbles encontrados congelados. Bienvenidos a El Efecto Curioso. Oye, antes de empezar esta expedición, hazme un favor rapidito. Si te flipan los misterios, la ciencia y las historias que te vuelan la cabeza, revienta ahora mismo el botón de suscribir y activa esa campanita para que no te pierdas ni una de nuestras aventuras. ¿Listo? Pues vamos allá. Arrancamos este top con una bestia que es puro poder de la edad de hielo. En el puesto número 7 tenemos al bisonte de estepa de Yukagir. A ver, todos hemos visto un bisonte, ¿no? ¿Esos tanques peludos que parecen el primo zumosol de una vaca? Pues ahora imagina una versión prehistórica, más grande y adaptada a un frío que pela. Eso era el bisonte de estepa. En 2011, en la región de Yakutia, en Siberia, que, alerta de spoiler, va a salir mucho en este vídeo, unos cazadores de mamuts encontraron algo igual de increíble, el cuerpo casi completo de uno de estos bisontes, una momia de 9000 años de antigüedad. El dato principal que te va a dejar tieso, nunca mejor dicho, es su nivel de conservación. Era tan brutalmente bueno que los científicos pudieron extraer y estudiar sus órganos internos, el corazón, los vasos sanguíneos, el sistema digestivo, todo estaba ahí. Es como si la naturaleza lo hubiera metido en una bolsa al vacío y directo al congelador, para que lo estudiáramos 9000 milenios después. ¡Qué locura! Y ahora, el efecto curioso. La preservación era tan top que los científicos pudieron hacer algo que parece de ciencia ficción. Crearon una réplica exacta de su cerebro. Estudiando el cerebro de un animal extinto, podemos entender cómo se comportaba y cómo percibía su mundo helado. ¡Alucinante! Pero si un bisonte te parece increíble, espera a ver lo que viene ahora, porque no todos los mensajeros del pasado eran gigantes. Subimos al puesto número 6, con un descubrimiento que te va a dejar pajarito, literalmente. Os presento a la alondra cornuda de la edad de hielo. Cuando piensas en animales congelados, seguro que te vienen a la cabeza mamuts y tigres dientes de sable, pero ¿un pájaro? Pues sí. En 2018, en lo más profundo de Siberia, unos buscadores de marfil encontraron el cuerpo diminuto y perfecto de un ave. El dato principal es su antigüedad, tiene 46.000 años. ¿Te lo puedes creer? 46.000. Y lo más flipante es que los análisis de ADN revelaron que es el ancestro directo de 2 subespecies de alondra que viven hoy en día, una en la propia Siberia y otra en las estepas de Mongolia. Es como encontrar la foto del tatarabuelo de un pajarito que podrías ver en tu jardín. Y aquí va el efecto curioso. Este pajarito no es solo una anécdota, su estado de conservación es tan perfecto, con cada pluma en su sitio, que está dando a los científicos pistas clave sobre la evolución. Les ayuda a entender a qué velocidad evolucionan las especies y cómo se crearon los distintos subgrupos de animales que vemos hoy en día. Este pequeño ser es una pieza fundamental en el puzzle de la vida. Pasamos de un animal que volaba por los cielos helados a uno que podría haber sido el mejor amigo del hombre o su peor pesadilla. Entramos en el top 5 con un misterio que tiene a la comunidad científica de cabeza. Con todos vosotros, Dogor, el cachorro prehistórico. En el verano de 2018, cerca de un río helado en Siberia, se encontró el cuerpo de un cachorro de apenas 2 meses. Sus bigotes, sus pestañas, su nariz y su pelaje estaban intactos. Parece que se podría despertar en cualquier momento. Su nombre es Dogor, que en el idioma local significa amigo. El dato principal que hace a Dogor tan especial no es solo su increíble estado de conservación, sino el misterio que lo rodea. Tiene 18.000 años y los científicos no saben qué es. Las pruebas de
de ADN no son concluyentes, no pueden determinar si es un perro o un lobo. ¿A que no sabías qué? Dogor podría ser la prueba viviente del momento exacto en que los lobos se estaban convirtiendo en los perros que conocemos hoy. Es el test de paternidad más antiguo y confuso de la historia, y podría ser el eslabón perdido entre el lobo salvaje y nuestro fiel compañero de sofá. El efecto curioso es de película. A pesar de su aspecto adorable, sus dientes de leche ya estaban afiladísimos. Estudiarlos reveló que, fuera perro o lobo, este pequeño ya era un depredador en cernes. La pregunta que todos se hacen es, ¿era amigo o enemigo de los humanos de la Edad de Hielo? El debate está que arde. Dejamos este adorable y confuso misterio para toparnos con un gigante blindado en miniatura. ¡Agárrate! Porque el puesto número 4 es para una criatura legendaria. Aquí arriba llega Sasha, la bebé de rinoceronte lanudo. El rinoceronte lanudo, solo el nombre ya impone. Eran los tanques ablindados de la prehistoria, cubiertos de un pelaje denso para aguantar el frío extremo. Pero casi todo lo que sabíamos de ellos era por esqueletos o por las pinturas que nuestros antepasados dejaban en las cuevas. Hasta ahora, en 2015, se descubrió a Sasha, el primer y único ejemplar bebé de rinoceronte lanudo jamás encontrado. Una cría de unos 7 meses con 34.000 años de antigüedad. El dato que dejó a los científicos boquiabiertos fue el color de su pelaje. Siempre habíamos imaginado a estos bichos de un color oscuro y grisáceo, ¿verdad? Pues no, Sasha tenía un pelaje de un color rubio fresa, casi pelirrojo. Era la pelirroja molona de la Edad de Hielo. Esto cambió por completo la imagen que teníamos de estos animales, y el efecto curioso te va a encantar. Al ser una cría, sus cuernos apenas estaban empezando a brotar. El principal era solo un pequeño bulto. Estudiar a Sasha ha permitido a los científicos entender cómo crecían y se desarrollaban, y ha revelado que vivían en un clima más seco y frío de lo que se pensaba. Esta pequeña ha reescrito los libros de historia. Si un bebé rino te ha parecido tierno, prepárate para el siguiente puesto, porque es un descubrimiento que dejó a los científicos con el corazón en un puño y la sangre, bueno, con la sangre literalmente en sus manos. Llegamos al podio, y el puesto número 3 es simplemente de otro nivel. Os presento al potro de Lena. En 2018, en un lugar con un nombre tan épico como la Puerta al Inframundo, el cráter de Batagaica en Siberia, unos científicos encontraron algo que desafía la lógica. Un potro, un caballito bebé de la extinta especie de caballos de Lena. A ver, el dato principal es tan increíble que parece falso. Presta atención, el potro tiene 42.000 años, y cuando los científicos lo analizaron, pudieron extraer sangre líquida de los vasos de su corazón. Repito, sangre líquida de 42.000 años. Esto es algo que se consideraba imposible. Es como encontrar una momia egipcia y que al hacerle un análisis, todavía tenga pulso. Es, sin duda, el animal prehistórico mejor conservado de la historia en nivel de tejidos. Una auténtica locura. Y ahora el efecto curioso. El potro tenía solo 1 o 2 semanas de vida cuando murió. ¿Cómo se conservó tan increíblemente bien? Los análisis revelaron que no tenía ninguna herida. Probablemente se cayó en un pozo de lodo que, al congelarse, lo protegió de cualquier daño o carroñero, preservándolo a la perfección. La trágica muerte de este pequeño se convirtió en un milagro para la ciencia y, por supuesto, ha reavivado el debate ¿qué se podría clonar? La sangre líquida es casi insuperable, pero ¿y si te digo que el siguiente puesto parece que se quedó dormido ayer y podría despertar en cualquier momento? Medalla de plata para el puesto número 2. Amigos, esto es un sueño hecho realidad para cualquier paleontólogo. Conoce a Esparta, la cachorra de león de las cavernas. El león de las cavernas era uno de los mayores depredadores de su tiempo, más grande que los leones africanos actuales, y en 2021 el mundo contuvo la respiración al ver las imágenes. Una cachorra de león de las cavernas de 28.000 años de antigüedad, encontrada en Siberia y que está considerada sin lugar a dudas como el animal de la Edad de Hielo mejor conservado que existe. No le falta nada. El dato principal es su perfección. No es un fósil, no es un esqueleto. Es básicamente un león disecado por la naturaleza. Su pelaje dorado, sus dientes, sus garras, sus órganos internos, hasta sus bigotes están intactos. Parece un peluche, pero uno que podía arrancarte la cabeza. Al verla, cualquier momento. El efecto curioso es una historia de familia, ¿o no? Cerca de donde encontraron a Esparta, se había encontrado otro cachorro, llamado Boris. Al principio, los científicos pensaron que eran hermanos, que habían muerto juntos en su guarida,
Pero, sorpresa, los análisis revelaron que Esparta es unos 15.000 años más joven que Boris. ¡Flipante! Esto significa que ese lugar fue una guarida para leones de las cavernas durante miles y miles de años. Es casi perfecto. ¿Qué podría superar a un cachorro de león de las cavernas congelado en el tiempo? Solo una cosa: el rey indiscutible de la megafauna, en su versión más adorable y trágica. Y en el puesto número 1, la corona es para ella, la Mona Lisa de los hallazgos prehistóricos, la leyenda, Liuba, la bebé mamut. En 2007, en la península de Yamal, en Siberia, un pastor de renos y sus hijos hicieron un descubrimiento que cambiaría la historia. En la orilla de un río helado, encontraron el cuerpo de una bebé de mamut lanudo. La llamaron Liuba, que significa amor en ruso. El dato principal es que Liuba, con sus 42.000 años de antigüedad, es la momia de mamut más completa y mejor conservada del mundo. Es sencillamente perfecta. Su piel, su pequeña trompa, sus ojos cerrados, incluso sus pestañas, todo está ahí. Pesa 50 kilos y tiene el tamaño de un perro grande. Es una ventana directa, emotiva y sobrecogedora a un pasado remoto. Ver a Liuba no es ver un monstruo prehistórico, es ver a una cría que jugó, que sintió frío y que tuvo un final trágico. Y aquí, el efecto curioso es el que nos cuenta su historia final. Los científicos escanearon su cuerpo y analizaron el contenido de su estómago y su trompa. Descubrieron que su estómago contenía leche de su madre, pero su trompa y su garganta estaban llenas de arcilla y lodo. La conclusión es desgarradora. Liuba, probablemente mientras seguía a su madre, se resbaló y cayó en un pozo de lodo en la orilla de un río. Al intentar respirar, inhaló el barro y se asfixió. Ese mismo lodo que le quitó la vida fue el que la encapsuló, protegiéndola de los depredadores y del tiempo, y convirtiendo su tragedia personal en uno de los regalos más grandes que la ciencia ha recibido jamás. De un bisonte a un pajarito, de un cachorro misterioso a un león que parece dormido. Estas criaturas no son solo animales muertos, son mensajes en una botella, cápsulas del tiempo enviadas desde un mundo perdido. El permafrost, ese suelo congelado de Siberia, es como una biblioteca gigantesca de la vida. Y ahora, debido al cambio climático, esa biblioteca se está descongelando, y al hacerlo, nos está revelando sus secretos. Es una carrera contra el tiempo. Cada hallazgo es un milagro, una oportunidad única de tocar el pasado. Pero también es un recordatorio, un síntoma de que nuestro mundo está cambiando a una velocidad alarmante. Es una ventana agridulce a un mundo que desapareció y que nos obliga a pensar en la fragilidad y la belleza del nuestro. Y eso es todo por hoy, exploradores. Espero que hayáis flipado tanto como yo con estas increíbles joyas de la Edad de Hielo. Ahora te toca a ti. Quiero que me digas en los comentarios, ¿cuál de estas cápsulas del tiempo prehistóricas te ha dejado con la boca más abierta? ¿El león que parece dormido, la sangre líquida del potro o la trágica y tierna historia de la bebé mamut Liuba? Leo todos los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes qué hacer. Déjanos un buen like, suscríbete si aún no lo has hecho y compártelo con ese amigo que alucina con la prehistoria. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nunca dejes de hacerte preguntas. Nos vemos en el próximo Efecto Curioso.